Bienvenidos hoy 19 de enero. Yo soy Verónica Silveri por Karina Yapor. Empezamos. Trump presiona por el control de Groenlandia, alegando seguridad nacional y aumentando la tensión con Dinamarca y Europa. La DEA señala a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como objetivo prioritario en múltiples investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero. Estados Unidos emitió una alerta a las aerolíneas que operan sobre México. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Y empezamos con esto. El presidente Donald Trump intensifica su discurso de política internacional sobre Groenlandia y Venezuela. Mientras tanto, el ex vicepresidente Mike Pence lanza una dura advertencia sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Juan Esteban Silva desde Washington nos tiene el informe. Juan Esteban. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? Es un gusto saludarlos desde Washington. Mucha atención porque hay dos temas que le preocupan a la administración Trump a nivel internacional. Empezamos por Groenlandia. El presidente Trump ha enviado una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que explica que tras no recibir el Premio Nobel de la Paz, en el que fue considerado por el galardón por sus acciones de paz global, ya no se siente, dice Trump, limitado a pensar únicamente en la paz. Quiere centrar sus esfuerzos en lo que considera lo mejor y lo más apropiado para los intereses de Estados Unidos, incluyendo la estabilidad en el Ártico y la seguridad continental. Y reitera el presidente que el control de Groenlandia será clave para contrarrestar la influencia de Rusia y China en el Ártico, abogando además por soluciones, dice él, que fortalezcan la defensa de Norteamérica. A propósito de ese Nobel, que recuerden ustedes, le fue entregada al presidente Trump una medalla del Nobel por parte de María Corina Machado, quien estuvo aquí en Washington la semana pasada, y también una placa por su liderazgo en la paz. Señalaba incluso esa placa el mensaje conocido por Voz News. Pues bien, en Venezuela, pues el tema sigue siendo central. El Congreso de los Estados Unidos discutiendo si se necesitaba o no aprobación del Congreso para el arresto de Nicolás Maduro y si se necesita o no la aprobación del Congreso para operaciones futuras. Esto es lo que dicen demócratas y republicanos. Look, we need to make sure that Congress is at the table. It is Congress's job to make sure that we are looking out for our troops. It is something so important to us on the Armed Services Committee that we're doing everything to protect our troops in harm's way, and we need to make sure, and I was assured this week, that the operation in Venezuela is over. Let's make it crystal clear to the administration. It is over. You can't send troops in there without the approval of Congress. In the case of Nicolas Maduro, I think he's bringing a thug, a criminal, international narco-terrorist to justice. I think the way that he went about it is probably appropriate because Maduro is going to get a chance to stand trial and get American justice. Some of the president's predecessors would have just taken him out, if you will. Miren ustedes el curioso mensaje, televidentes de Voz News, a propósito que ha publicado el presidente de los Estados Unidos, replicando un artículo en el que se habla de Irán libre, Cuba libre y una Caracas, una Venezuela libre, que antes de terminar su mandato el presidente Trump podría estar caminando tanto en una Irán libre, una Cuba libre y una Venezuela en total libertad. El debate continuará. Seguramente en los próximos días veremos más informes del secretario de Estado Marco Rubio, del secretario de Guerra Pete Hegseth al Congreso de los Estados Unidos. Ya son más de 20 informes en los que se le ha explicado por parte de la administración Trump a legisladores lo que está ocurriendo en aguas internacionales, tanto con la incautación de buques sancionados como con los bombardeos a las denominadas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico. Es la información para Voz News desde Washington. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y seguimos con más información. Delcy Rodríguez ha estado en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos durante años y en 2022 incluso fue etiquetada como un objetivo prioritario, una designación que la DEA reserva para sospechosos que se cree que tienen un impacto significativo en el tráfico de drogas. Esto según documentos obtenidos por AP. La DEA ha recopilado un detallado archivo de inteligencia sobre Rodríguez que data de al menos 2018
2018, según los registros, catalogando a sus asociados conocidos y acusaciones que abarcan desde narcotráfico hasta contrabando de oro. Un informante confidencial declaró a la DEA a principios de 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en el balneario caribeño de la isla Margarita como fachada para blanquear dinero, según los registros. El nombre de Rodríguez ha aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA, varias de las cuales siguen en curso, involucrando a agentes en oficinas locales de Paraguay y Ecuador, hasta Phoenix y Nueva York, según supo AP. Y funcionarios del gobierno de Trump habían estado en conversaciones con el ministro del Interior de línea dura de Venezuela, Diosdado Cabello, meses antes de la operación estadounidense para capturar al dictador Nicolás Maduro. Además, se reporta que Estados Unidos ha estado en comunicación con Cabello desde entonces, según varias personas familiarizadas con el asunto y reseñadas por la agencia Reuters. Los funcionarios advirtieron a Cabello, de 62 años, que no utilizara los servicios de seguridad ni a militares simpatizantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición. Ese aparato de seguridad, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las Fuerzas Armadas, permanece prácticamente intacto tras el operativo estadounidense del 13 de enero que capturó a Maduro. Y el senador republicano por el estado de Florida, Rick Scott, afirmó que el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, mantiene a Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, como rehén del régimen chavista y lo somete a trato cruel e inhumano. El senador señaló en su cuenta de X que el esbirro de Maduro, Diosdado Cabello, mantiene como rehén a Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en aislamiento y sometido a un trato cruel e inhumano. Además, destacó que después de 373 días de detención injusta y arbitraria a su esposa, finalmente se le permitió una visita en la que pudo ver de primera mano la pesadilla que él estaba soportando. Esto es desgarrador y debe detenerse. Esto dijo el senador. Y la nueva gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, canceló la colaboración del Estado con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, de ICE, apenas unas horas después de asumir el cargo. La demócrata empezó a deshacer el legado del conservador, su predecesor republicano, Glenn Youngkin. En concreto, Spanberger revocó la orden ejecutiva 47, firmada por su predecesor, que había establecido una colaboración permanente con las fuerzas del orden para hacer cumplir las leyes migratorias. Por lo tanto, ya no se obliga ni se incentiva a la Policía Estatal de Virginia ni a los sheriff locales a colaborar activamente con ICE. Esto quedará a discreción de las autoridades locales. Spanberger había prometido tomar esta medida durante la campaña en 2025. Y mire, la batalla por el control de la Cámara de Representantes este otoño se decidirá por un pequeño número de escaños. Vanessa Vallejo nos hace el resumen de las contiendas claves según el último análisis de The Cook Political Report. Vanessa. Los republicanos se aferran a una mayoría de tan solo 3 escaños, la mayoría más estrecha de la historia reciente. Y en noviembre, en las elecciones de medio término, veremos si logran mantenerla o si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes. Según el último análisis de The Cook Political Report, de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, la gran mayoría, 375, se consideran seguros para uno u otro partido, lo que significa que prácticamente estos no son competitivos. Alrededor de 20 elecciones probablemente favorecerán a un partido, mientras que 18 se encuentran en la categoría de elecciones reñidas. Para lograr la mayoría, los demócratas necesitarían conservar todos sus escaños seguros y probables, ganar los 13 que se inclinan a su favor y obtener al menos 7 de los 18 escaños indecisos, según las estimaciones de The Cook. Entre estos escaños indecisos se encuentran el Distrito 1 y el 6 de Arizona, el Distrito 22 y 48 de California, en Colorado el Distrito 8 y en Iowa el Distrito 1. Otro factor importante para estas elecciones es la decisión de varios estados de redibujar sus mapas electorales. Texas, Missouri y Carolina del Norte han creado hasta 7 distritos republicanos adicionales. Ohio tuvo que rediseñar su mapa por ley y las nuevas líneas favorecen más a los republicanos, pero en menor medida de lo que algunos demócratas creían.
En Indiana, los republicanos rechazaron sorprendentemente la iniciativa del presidente Donald Trump de crear un nuevo mapa electoral. En respuesta a la medida de Texas, el gobernador de California, Gavin Newsom, persuadió a los votantes de su estado para aprobar un plan para crear 5 escaños demócratas y reforzar a los demócratas en la Cámara. En total, si se suman y restan los distritos nuevos ya aprobados, los republicanos quedarían con una ventaja de 2 a 3 escaños respecto a estos que han sido redibujados en los últimos meses. Pues la mayoría de las encuestas plantea que los demócratas tienen la ventaja para quedarse con la mayoría en la Cámara de Representantes. Según este estudio, el número clave es 7. 7 escaños de esos distritos reñidos que están en manos de los republicanos y que los demócratas deberían arrebatar si se quieren quedar con la mayoría en la Cámara de Representantes. Por cierto, si te gusta nuestro contenido, entonces no te pierdas nada. Entrevistas exclusivas, contenido conservador en español y mucho más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y active todas las notificaciones para estar siempre al tanto de lo nuevo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido que se identifica contigo. Y la representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, generó polémica al comparar las políticas migratorias de Estados Unidos con las de países como Somalia, de donde huyó en su infancia, durante una audiencia en St. Paul titulada Secuestrados y desaparecidos, el asalto mortal de Trump a Minnesota. Vamos a ver parte de sus declaraciones. The one place where we thought we would never experience this is the U.S. states. Omar, una de las voces más duras contra las medidas migratorias federales, cuestionó el trabajo de los agentes de ICE en Minnesota, pese a que autoridades sostienen que sus operativos buscan combatir la inmigración ilegal y el fraude. El caso de Renee Good, vinculado a un agente de ICE, ha sido usado por activistas para denunciar supuestos abusos, aunque sectores conservadores defienden que la aplicación estricta de la ley es esencial para la seguridad pública. Y varios documentos judiciales presentados este viernes revelaron que el Departamento de Justicia pidió una condena de cadena perpetua para Ryan Roth, quien es el hombre declarado culpable de intentar asesinar al presidente Donald Trump mientras jugaba golf en el sur de Florida en 2024. El hombre de 59 años fue hallado culpable el año pasado de los 5 cargos que enfrentaba tras un juicio en el que decidió representarse a sí mismo. En los documentos, los fiscales federales sostuvieron que Roth merece la pena máxima de prisión de por vida, al considerar que su conducta indudablemente justifica ese castigo. La Constitución ofrece a los ciudadanos múltiples vías pacíficas para oponerse o expresar un fuerte desacuerdo con un candidato presidencial. El asesinato no es una de ellas, señala el memorando de sentencia de 21 páginas presentado por el gobierno. Y la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación informó de que han iniciado investigaciones en 18 instituciones educativas con respecto a sus políticas que permiten a los hombres biológicos competir en deportes femeninos. En ese sentido, la oficina explicó que el Departamento de Educación está investigando si las políticas violaron el título 9 de las enmiendas a la educación de 1972 e incluye escuelas primarias y secundarias, además de universidades en 10 estados, incluidos California, Pensilvania, Nueva York. En pantalla tenemos las entidades que están en este momento bajo investigación. Las vamos a ver. Una de ellas es el Distrito Escolar de Jurupa, el Distrito Escolar Placentia Yorba es otro de ellos. Santa Mónica College en California también es otro de ellos. Colegio Junior de Santa Rosa es el siguiente. Las escuelas públicas de Waterbury, Departamento de Educación del Estado de Hawái, la Unidad Escolar Regional 19, la Unidad Escolar Regional número 57, las escuelas públicas de Foxburg también forman parte, la Universidad de Nevada, el Distrito Escolar Central de Belmore Merrick en Nueva York, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, el Distrito Escolar de Grand Valley también, el Distrito Escolar del Valle de Champlain, las escuelas públicas de Cheney, el Distrito Escolar Sultán número 311, las escuelas públicas de Tacoma, las escuelas públicas de Vancouver también forman parte de esto.
Y mire, decenas de muertos y numerosos heridos dejó el descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad en España. Les tenemos el reporte desde ese país. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos lanzó una alerta por posibles acciones militares en el espacio aéreo mexicano. El gobierno de México lo niega, pero aún así recibe un avión militar. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos informa. Alejandro. Con gusto de saludarte y ante el aviso urgente emitido por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos sobre posibles acciones militares y riesgos de interferencia en la navegación aérea en rutas que cruzan México, Centroamérica y partes de Sudamérica, se encendieron las alertas en la región, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada y esta fue su respuesta. Entonces fueron como unas 2 horas en donde no nos habían avisado previamente, fue una comunicación de aviación, a ningún país le habían avisado, no solamente a México. Y en ese periodo, hasta que no tuvimos la certeza, porque primero vino la certeza telefónica de que no había nada en territorio nacional. Aseguró que no existe reporte de operaciones militares sobre territorio nacional. Sin embargo, un avión militar C-130 Super Hércules aterrizó en el aeropuerto de Toluca, a unas millas de la capital mexicana. Aterrizó el avión de Estados Unidos, subieron servidores públicos a ese avión y fueron allá a capacitación. En un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aclaró que el aviso de la FAA es de carácter preventivo, pero para los expertos en aeronáutica existe un riesgo en la aviación al haber interferencia en los sistemas de rastreo del avión. Es decir, perder la comunicación entre torre de control y avión, y eso podría suponer un riesgo inminente. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México recomendó a sus pilotos mantener comunicación constante con el control de tránsito aéreo, pero hasta el momento la Agencia Federal de Aviación Civil de México no ha dado a conocer qué medidas se tomarán para la aviación en este país. Primero, darle certeza o seguridad o certidumbre al usuario, al pasajero que va a hacer uso de estas rutas y decir, bueno, no pasa nada, o ya están advertidos nuestros pilotos mexicanos, tengan la alerta derivado de esto y vamos a trabajar de esta forma. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán. Y mire, toda España amaneció consternada. 2 trenes de alta velocidad que circulaban en sentidos opuestos colisionaron ayer domingo en la noche, dejando decenas de muertos, desaparecidos y más de 120 heridos. Los detalles hasta el momento con nuestra periodista en Madrid, Diane Hernández. Diane. Hola Verónica, un gusto saludarte desde Madrid. Efectivamente, España vive una de las peores tragedias ferroviarias en los últimos años tras el choque de 2 trenes de alta velocidad ocurrido en la noche del domingo en las inmediaciones de la estación de Adamuz en la provincia de Córdoba. En su parte, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, aseguró horas atrás que nadie sabe las causas del accidente, aunque algunos funcionarios descartaron de forma preliminar que fuera un error humano. Eso ha dicho el ministro de Transportes. Mientras tanto, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha limitado a dar las condolencias y a decir que hay una investigación rigurosa en curso para determinar las causas del terrible incidente. También anunció 3 días de luto oficial entre el martes, es decir, mañana, y el viernes. Pero esto no es un tema nuevo. El tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba, donde ocurrió el accidente, renovado supuestamente en mayo de 2025 con todo lo que había que hacerle, había registrado también problemas recurrentes en los sistemas de señalización, según reconoció el propio administrador de la infraestructura. Aunque el gobierno aseguró en su momento que los problemas fueron corregidos,
nuevas anomalías se registraron tiempo después, en septiembre, en octubre y en diciembre pasado, según varias denuncias que han visto a la luz en las últimas horas. La terrible colisión obligó a suspender la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que comprende conexiones con Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. Estos son los datos que tenemos hasta el momento y, por desgracia, en este minuto, este es el accidente ferroviario más grande en España desde el siniestro de Albia en Angrois en el año 2013, donde 79 personas también perdieron la vida. Al menos 156 personas han fallecido en accidentes de tren en España en lo que va de siglo. Nosotros, por supuesto, seguiremos actualizando esta información en próximos reportes. En tanto, les saludamos a la audiencia y a todo el equipo de Voz Media desde Madrid. Gracias, Diane. Trágico hecho sucedido en España. Seguimos con más información internacional. Un representante iraní reconoció este domingo que al menos 5.000 personas murieron durante la represión de las recientes protestas en Irán, incluida la muerte de unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad. Se trata de la cifra oficial más alta admitida hasta ahora. El funcionario, que habló bajo anonimato, atribuyó las muertes a terroristas y alborotadores armados y acusó a Israel y a grupos extranjeros de apoyar a los manifestantes. Según el representante, los enfrentamientos más violentos ocurrieron en regiones kurdas del noreste, aunque aseguró que el número final de víctimas no aumentaría significativamente. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que la cifra real podría ser mucho mayor. Una de ellas reporta 3.308 muertes confirmadas, miles más bajo investigación y más de 24.000 detenciones, mientras otras estimaciones elevan los fallecidos a más de 20.000. Y Estados Unidos eliminó un terrorista de Al-Qaeda relacionado con el ataque que asesinó a 2 soldados estadounidenses y un intérprete en Palmira, Siria, momentos después del ataque del pasado 13 de diciembre, cuya autoría se adjudicó al grupo yihadista ISIS. Donald Trump había anticipado una represalia muy grave. La primera represalia tuvo lugar el 21 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses atacaron 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería. Según informó el Comando Central de Estados Unidos, el operativo eliminado fue Bial Hassam al-Yassim, quien tenía vínculos directos con ISIS. Señalaron que era un líder terrorista experimentado y que estaba directamente conectado con el hombre que ISIS que mató a los soldados estadounidenses. Y mire, son más de 388 millones de cristianos quienes viven en riesgo de persecución o discriminación por su fe. Así lo indica la lista mundial de persecución de 2025 de Open Doors, que muestra un incremento de 8 millones de personas en peligro por su fe. Un listado en el que Siria vuelve a ocupar una de las 10 primeras posiciones, la sexta en específico, tras el ascenso al poder del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham. La organización que estudia la persecución a los cristianos presentó su lista anual de manera simultánea en varios países. De acuerdo con el informe, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, los fieles han padecido 4.849 asesinatos, 4.712 detenciones y 3.632 iglesias atacadas. Además, 22.702 cristianos se vieron obligados a huir de su país debido a la persecución. Añade el informe que también destaca 4.055 casos de violencia sexual. Y Estados Unidos y Taiwán alcanzaron un acuerdo comercial y tecnológico que prevé la reducción de aranceles, así como un aumento sustancial de las inversiones taiwanesas en la industria de semiconductores y la inteligencia artificial en territorio estadounidense, informaron las autoridades de ambos gobiernos. El pacto contempla que Washington reduzca al 15% los aranceles aplicados a los productos taiwaneses frente al 20% vigente hasta ahora, en el marco de las medidas adoptadas por Estados Unidos para corregir su déficit comercial y lo que considera prácticas desleales. El Departamento de Comercio estadounidense afirmó que el acuerdo impulsará una reubicación masiva del sector de semiconductores estadounidenses desde Taipei. El primer ministro Cho Jun-tai celebró el resultado de las negociaciones y elogió a los equipos técnicos por haber logrado este acuerdo. Y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este domingo estado de sitio en todo el país tras una ola de violencia atribuida a las pandillas Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha. En las últimas horas, estos grupos asesinaron a 8 policías y provocaron motines en 3
cárceles del país, donde mantuvieron a 46 rehenes. La medida, vigente por 30 días y pendiente de ratificación en el Congreso, suspende derechos de reunión y manifestaciones y permite detenciones e interrogatorios sin orden judicial. El presidente informó además que las fuerzas de seguridad retomaron el control total de las prisiones amotinadas, donde los reclusos exigían traslados a penales con menores restricciones. El ministro de Gobernación calificó los ataques contra los agentes como acciones cobardes de grupos considerados terroristas por Guatemala y Estados Unidos. Un vuelo de United Airlines evitó por poco un desastre durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida, después de que la rueda delantera se desprendiera en el tren delantero al momento del aterrizaje. Aunque todo quedó en un susto, una nueva falla de mantenimiento lleva al riesgo de una tragedia nuevamente de esta aerolínea. Y ya regresamos con nuestros analistas para discutir los temas más importantes del momento. Ya volvemos. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Ya estamos de regreso y vamos con esto. El presidente Donald Trump afirmó que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle Groenlandia. Entre tanto, Europa prepara respuestas a las amenazas de aranceles de Trump que calificó de chantaje y provocaron la caída de los mercados bursátiles europeos. Hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C.; Orlando Avendaño, periodista de Voz.us y analista. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos para hablar sobre este asunto. Alfonso, voy a empezar contigo. ¿Por qué insiste el presidente Trump en controlar Groenlandia? Vemos muchísimos videos que nos explican esto, pero ¿cómo podrían reaccionar los republicanos y demócratas en el Congreso bajo este escenario? Bueno, la verdad es que yo creo que todos tenemos que respirar profundamente y calmarnos, porque yo creo que esta es la estrategia de Trump, ¿no? Trump siempre le gusta empezar las negociaciones haciendo este tipo de reclamos que ciertamente llaman la atención. Pero yo lo que creo es que quizás está buscando un mejor acomodo para Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene gran influencia en Groenlandia y los acuerdos militares actuales con la OTAN, con Dinamarca, Estados Unidos pudiera expandir su presencia militar. Yo creo que Estados Unidos está buscando la mejor posición posible. Obviamente, el Ártico es sumamente importante, es un lugar estratégico muy importante para Estados Unidos. Estados Unidos está en mejor posición para protegerlo que Dinamarca, no solo porque tenemos más recursos, sino que somos vecinos. Entonces yo creo que el reclamo de querer adquirir Groenlandia tampoco es descabellado. En el pasado Estados Unidos ha adquirido distintos territorios. Yo creo que las Islas Vírgenes lo adquirió Estados Unidos, las Islas Vírgenes, como en los años 50, algo así. O sea que no es descabellado. Yo creo que esto es típico Trump, empezando un proceso de negociación para tener una mejor presencia, pero creo que la OTAN y Dinamarca y otros países europeos tienen que reconocer la importancia de Estados Unidos para Groenlandia, no solo para la seguridad de Estados Unidos, pero la propia seguridad de la OTAN. Estados Unidos está en mejor posición para defenderlo. O sea que esto de anunciar los aranceles, decirle vamos a imponer aranceles adicionales a aquellos países que están apoyando el reclamo de Dinamarca, pues nada, lo hemos visto en otras circunstancias que utiliza los aranceles para tratar de negociar y después todo se resuelve. Seguramente es algo así. Y justo me quedo con los aranceles. Vanessa, voy contigo. Europa calificó de chantaje los aranceles anunciados por el presidente. ¿Qué impacto económico pudiera provocar una guerra arancelaria entre Estados Unidos y Europa? Pues a mí me preocupa porque yo creo que yo no sé cuál es la intención del presidente Trump. Puede ser lo que dice Alfonso, de que es simplemente su posición de entrada fuerte para poder lograr mayores cosas, pero y si no es eso, y si efectivamente si quiere hacer todo lo que dice que quiere hacer,
Yo veo una Unión Europea muy preocupada con esto, incluso ya reuniéndose y preparando sus paquetes arancelarios para golpear de vuelta. Y repito que ya vienen las elecciones de medio término. Las encuestas todas muestran un porcentaje absurdo de gente que rechaza esta idea, ya sea o de comprar o sea de adquirir militarmente Groenlandia. No estoy diciendo que sea una mala idea, solamente estoy diciendo que la mayoría de los americanos rechazan la idea. Dado que vienen las elecciones de medio término, dado que a la gente le preocupa la economía y dado que la gente parece que no está interesada, por lo menos por ahora, en Groenlandia, tener aranceles de parte de la Unión Europea lo que sí haría sería perjudicar la economía y por lo tanto perjudicar a aquellos que se siguen quejando por la economía y perjudicar las elecciones de medio término. Entonces, me parece que al factor político de esta intención del presidente Trump, obviamente se suma la economía y el perjuicio que pudieran tener los americanos si efectivamente la Unión Europea decide contrarrestar y el presidente decide atacar también con impuestos sobre esto. Vamos a ver qué piensa Orlando. Te voy a dar un cargo de asesor, Orlando, con esto. ¿Crees que puede existir una propuesta menos radical al control completo de este territorio? ¿Crees que puede existir otra vía que no sea tan radical? Sí, sí creo. Creo que Estados Unidos puede llegar a un acuerdo con Dinamarca que garantice cierta presencia militar de Estados Unidos en la isla y que le garantice ciertos acuerdos económicos que sean beneficiosos para Estados Unidos, si eso es efectivamente lo que Trump quiere. Pero la presencia militar es fundamental y yo creo que eso es algo que se puede llegar sin necesidad de una acción hostil que al final va a tensar las relaciones con Europa y eso creo que no le conviene a nadie. Pero sí, yo creo que es posible, creo que es lo correcto. Yo creo que es lo que se va a dar tras, obviamente, esta disuasión que el presidente Trump ha planteado contra Europa y particularmente contra Dinamarca, que tiene que ver con presionar amenazas militares incluso con el propósito de que Dinamarca ceda en todos los reclamos de Estados Unidos. Seguimos ahora con otro asunto. Las protestas anti-ICE en Minnesota parecen escalar cada día más. Los enfrentamientos entre agitadores y agentes de inmigración continúan estallando en la capital de ese estado. Ahora, Alfonso, ¿qué peligro implica una radicalización de estas protestas? ¿Se justifica la implementación de la ley de insurrección? Bueno, si no la ley de insurrección se justifica plenamente. O sea, si van a crear caos de una manera coordinada en distintos puntos del país, pues yo creo que el presidente no puede permitir que esto se vaya fuera de control. Lo vimos en una situación similar hace 6 años, durante el verano del 2020, después de la muerte de George Floyd. Esas fueron manifestaciones en diversos puntos de Estados Unidos, diversas ciudades donde se destruyó propiedad privada, pública. Murieron más de 30 personas, todo organizado por la izquierda. Obviamente los demócratas no criticaron eso y la prensa lo mantuvo calladito, pero no fueron manifestaciones pacíficas. Aquí la izquierda está empezando a prepararse para eso. Yo creo que quieren tener otro verano de esos. Y recuérdate que este verano tenemos también la Copa Mundial. El mundo va a estar sobre Estados Unidos. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado. La izquierda va a aprovechar para crear caos, para llamar la atención, y yo creo que la administración debe tener cuidado. Ciertamente ICE está haciendo su trabajo. Yo creo que lo que está pasando en las ciudades demócratas es un resultado de que los gobiernos estatales y locales demócratas no quieren colaborar con ICE. Eso obliga a ICE a entrar, a hacer arrestos en zonas públicas abiertas. Y obviamente eso va a causar conmoción, pero yo creo que los propios demócratas están creando esta situación y yo creo que lo hacen a propósito porque quieren crear caos, quieren provocar, quieren que suceda una desgracia para entonces culpar al gobierno de Trump y culpar a ICE. Pero realmente están, en términos de relaciones públicas, comunicacionales, están teniendo efecto. Yo creo que ahora mismo tienen una ventaja en los medios. Yo creo que la administración tiene que recapacitar y tiene que salir a los medios a explicar claramente sus políticas. Lo vimos este domingo un poquito, la secretaria de Homeland Security defendiendo las posturas de ICE, diciendo que 70% de las personas siendo detenidas son criminales o son personas a las que se les ha radicado cargo. Yo creo que eso es bien importante que la gente entienda eso.
Orlando, ahora voy contigo. ¿Crees que haya un cambio en la política de deportaciones de la administración de cara a las elecciones, bien lo decía Alfonso, de medio término? Bueno, debería de haberlo. Es evidente que las maneras, las formas en las que se ha avanzado la política migratoria está generando un costo en cuanto al apoyo hispano a la administración. Y no solamente hispano, yo creo que a mucha gente que apoya al presidente Trump en cuestiones esenciales para este país, pues le incomoda un poco la forma desvergonzada, dura, tosca, que la administración, cruel en algunas ocasiones, que la administración está avanzando en la política migratoria. Y bueno, lo estamos viendo en las encuestas, ¿no? Al final esto sí está teniendo un impacto. Trump tuvo un mérito gigante, que fue atraer a la comunidad hispana que estaba harta de las políticas socialistas y woke de los demócratas, pero esa es una comunidad que tiene que cuidar porque podría darle la espalda a los republicanos en una elección de medio término si efectivamente se siente que las políticas migratorias lo amenazan. Y no lo digo por el caso de los ciudadanos, lo digo porque los ciudadanos hispanos conviven a diario con hispanos que están trabajando en Estados Unidos, que quieren contribuir en Estados Unidos, que llevan años pero que no han regularizado su situación. Y tratarlos a ellos como si fuera un criminal que entró en la época de Biden y que merece ser deportado y además expuesto y humillado, creo que no va a ayudar a la administración. Vanessa, el fraude en servicios sociales es escandaloso, ¿no? Lo hemos visto. Ahora, ¿se impondrá la narrativa anti-ICE, te lo digo respecto a todo esto que está sucediendo, sobre el fraude, sobre la noticia que estuvo en los titulares por mucho tiempo? Pues yo creo que es que incluso aquellas personas, o sea, una cosa creo que no excluye la otra, aquellas personas que están en contra del fraude, que deberían ser todos los americanos, pero lastimosamente la izquierda extrema parece que no entra ahí porque no son lógicos, pero una persona puede estar en contra del fraude y al mismo tiempo puede estar en contra de, no sé, las medidas que está tomando ICE o la forma en la que funciona ICE, o incluso en contra de deportaciones masivas, porque podría decir la solución es acomodar esos servicios de salud. De hecho, si uno va, digamos, al ala, por ejemplo, el Cato Institute, lo que te diría es, la migración no hay que frenarla, la migración es positiva en esencia, lo que hay que frenar es el robo, es el fraude, es los programas de salud y todos los programas de asistencia social a aquellos migrantes, incluso americanos, porque un libertario estaría, digamos, en favor más bien de reducir el Estado y ese tipo de ayudas para todos, pero pues sobre todo para gente que no es americana. Entonces yo lo que creo es que, como muy bien lo dice el presidente Trump, según algunos reportajes, lo que más está molestando a la gente son algunas imágenes que se han visto, la forma en la que se hace. Y creo que en eso se podría trabajar, pero la situación llega a niveles tan fuertes como en Minnesota, donde creo que lo que estamos viendo es provocación y va a ser muy difícil bajar o desescalar la situación ahí, pero creo que ese debe ser el objetivo. Verónica, si pudiera añadir sobre esto, adelante, porque Alfonso. si quiero diferir con Orlando, yo no creo que puedo decir categóricamente que las políticas están siendo arbitrarias. Si 70% de las personas arrestadas son criminales o personas que se les ha radicado cargo, pues yo creo que, y ahí sigue diciendo que las detenciones y los arrestos no son arbitrarios, sino son selectivos. El problema es en ciudades como Minneapolis, cuando tienes la policía local que no quiere colaborar con ICE, cuando no reconocen los detainers, cuando ICE pide que le entreguen a criminales que salen de las cárceles del Estado, ¿qué puede hacer ICE? Fíjate que ese tipo de redadas al aire libre no lo están haciendo en todas partes de Estados Unidos. Son en ciertas ciudades y son ciudades demócratas. Entonces, los demócratas están creando estas circunstancias. Y claro, las imágenes no son preciosas, pero es una manipulación de la izquierda. Yo no sé si es necesariamente las políticas. Yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo de la administración de comunicar mejor lo que está haciendo. Y con sus opiniones nosotros nos vamos a una pausa comercial. A nuestros espectadores no se muevan de sus asientos, que ya seguimos con nuestros análisis. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible.
Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Seguimos con más información. Hace poco más de 15 días Estados Unidos realizó una operación militar para extraer al dictador venezolano Nicolás Maduro. Hoy el país está a cargo temporalmente de Delcy Rodríguez, quien según informes ha estado en la mira de la DEA por varios años. Para hablar sobre esto nosotros seguimos con nuestros analistas. Orlando, cómo no, voy a empezar contigo. Además de este informe de la DEA sobre Delcy Rodríguez, también se han realizado varios cambios dentro de la estructura del chavismo. ¿De qué tratan estos cambios? Cuéntaselo a la audiencia. ¿Y qué significan realmente pues, para todos los venezolanos, no solo en Venezuela, sino también en el exterior? Bueno, los elementos, digamos, que se han ido acumulando desde que Estados Unidos empezó lo que consideran que es la administración de Venezuela, dicen muchísimo y prácticamente te dan cuenta de que hay una transición en curso. Lo primero fue el anuncio petrolero por parte de Estados Unidos. Lo segundo fue el anuncio de que todo el dinero que entraría a Venezuela sería para la compra de productos y servicios de Estados Unidos. Lo tercero es la reforma de la ley de hidrocarburos anunciada por Delcy Rodríguez, que le va a permitir a Venezuela abrirse a la inversión privada. Ayer nos enterábamos de la derogación de la ley de precios justos, que va a levantar toda esta regulación económica que evitaba que los empresarios pudieran elegir el precio que quisiera de sus productos. También nos enteramos de la destitución de Alex Saab, que era el ministro de Industrias en Venezuela y una persona muy cercana a Nicolás Maduro. Y pues hay rumores, esto lo digo como que hay rumores, pero es probable que se confirme, que es la destitución de José David Cabello, que es hermano de Diosdado Cabello, al frente del CENIAT, que es un poco lo equivalente a Hacienda, ¿no? La agencia que se encarga de la recaudación en Venezuela. Todos estos son elementos muy importantes porque lo que sugieren es que la transición está avanzando en la dirección correcta y que Delcy Rodríguez está cooperando plenamente con Estados Unidos bajo las condiciones, los reclamos y la rapidez con la que quiere Estados Unidos. Entonces, yo creo que la conclusión es que esto va en buen camino y que la transición puede que ocurra o se concrete, quizá no con la rapidez que quisiéramos, pero sí mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Alfonso, ahora voy contigo. La administración ha dicho que el plan para Venezuela se divide en estabilización, recuperación y transición. ¿Cómo puede ser llevado a cabo esto? Ya Orlando nos daba, por supuesto, un breve resumen de todo lo que ha sucedido, pero con personas como los hermanos Rodríguez al mando, ¿no? No son ningunos desconocidos, tienen historia por lo que han hecho en Venezuela. ¿Cómo crees que esto pueda ser llevado a cabo con ellos? Bueno, se logra poniendo presión. Primero que nada, interviniendo militarmente, como hicimos, demostrando que tenemos la capacidad de remover un presidente y traerlo a la justicia aquí en Estados Unidos. Y segundo, enviando al director de la CIA y reuniéndose con Delcy y recordándole la información que tiene la DEA sobre ella y sobre los otros. Esta transición es un cambio de régimen, pero no es un cambio de régimen de la noche a la mañana, como estamos acostumbrados décadas atrás, cuando Estados Unidos intervenía. Esto es un desmantelamiento poco a poco del régimen. Después de la visita de Ratcliffe, del director de la CIA, es que empezamos a ver estos despidos y veremos otros despidos. Se va a ir desmantelando lo que queda del chavismo, que no es poco, para entonces poder fomentar esa recuperación y llevar a una transición que nos lleve eventualmente a la estabilidad y esperemos a la democracia. Pero hay que ir saneando el sistema. Y yo creo que la presencia de la CIA, que ya sabemos que está adentro, que haya ido el director de la CIA es importante. Quizás más adelante se envíen asesores militares u otros asesores que estén monitoreando la transición en las distintas agencias. Pero yo creo que lo que vamos a ver no solo un desmantelamiento y cómo el chavismo va perdiendo
poder sobre el aparato gubernamental, y eso sí es lo que va a estar monitoreando Estados Unidos, utilizando distintas palancas, el petróleo, la presión militar, para lograr esa transición y acabar de una vez y por todas con el chavismo. Vanessa, ahora voy contigo y vamos a hablar de México, ¿no? Estados Unidos emitió una alerta de vuelo para aerolíneas que operan en México, Centroamérica y parte de Sudamérica. ¿Podría ser esto el preámbulo a alguna operación militar quirúrgica en otros países de la región con fuerte presencia del narcotráfico? Pues si seguimos las declaraciones del presidente Trump, creo que él ha dicho ya varias veces que vienen operaciones por tierra, que está mirando lo que está ocurriendo de cerca en México, también en Colombia y en otros países de la región. Sabemos que el Departamento de Guerra, que en realidad fue el gran encargado de esa operación de Maduro, está desde hace varios meses investigando y siguiendo de cerca varios países, incluyendo los que ya dijimos, México y Colombia, pero también otros, como por ejemplo Bolivia. Entonces, yo creo que no solo por esta alerta de la que nos hemos enterado, sino también por todas las declaraciones, por lo que sabemos que está trabajando el Departamento de Guerra, es muy probable que en las próximas semanas o en los próximos meses, o bueno, de aquí en adelante, durante esta administración, veamos más operaciones en otros países. Lo que habrá que preguntarse es obviamente qué escala y a qué factores van a apuntar esas operaciones. Y cambiamos de tema, pero seguimos en el mismo orden de ideas. El régimen iraní reconoció que al menos 5.000 personas murieron durante la represión de las recientes protestas en este país. Mientras esto sucede, el presidente Trump está considerando si lanzar ataques contra Irán, una medida que podría exponer las debilidades de Rusia y de China también. Orlando, ¿qué tan difícil podría ser que suceda un cambio de régimen en Irán? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el cambio de régimen es probable y yo creo que va a ocurrir. Lo que creo que Estados Unidos espera es que ocurra sin necesidad de utilizar el poder militar estadounidense, no obstante con la amenaza de que pudiera ser utilizado en el caso de ser necesario. Pero las protestas no han parado, es una masacre lo que hay en Irán, la represión contra la disidencia es de un nivel de crueldad y de maldad impresionante, pero aún así la sociedad no se acobarda ni se echa para atrás. Si esto sigue y de alguna manera conquista terreno y avanza, eventualmente podríamos ver la caída de este régimen sin que Estados Unidos tenga incluso que intervenir. Ahora, yo creo que el presidente Trump debería estar dispuesto a intervenir porque no pueden dejar que esta oportunidad pase y simplemente los ayatolá puedan contener estas manifestaciones y continuar en el poder luego de esta crisis. Yo creo que eso es inaceptable y Estados Unidos tiene que aprovechar esta oportunidad para lograr que Irán vuelva a ser una nación libre. Vanessa, sabemos muy bien la superioridad como potencia de Estados Unidos frente a Rusia y China, por ejemplo, pero ¿cómo crees que podrían reaccionar estos dos países si algo de lo que estamos hablando llega a suceder? Pues la verdad es que yo creo que durante mucho tiempo, por ejemplo, con Venezuela se dijo que Rusia y China eran más o menos que estaban preparados y dispuestos y a la puerta por si algo hacía Estados Unidos con Venezuela. No vimos nada de esa respuesta, de hecho vimos mucho menos de lo que algunos decían, o sea, ni siquiera comunicados, pero muy escuetos. Entonces yo creo que en estos asuntos siempre, a pesar de que haya gente diciendo que es probable que se unan los aliados en contra del enemigo común, siempre está la posibilidad de que no pase nada y de que no quieran entrar en una guerra, y eso va a depender, por supuesto, de la información que ellos tengan, de qué está dispuesto a hacer Estados Unidos. Yo supongo que cuando se hacen este tipo de operaciones, obviamente Estados Unidos no solo hace la operación en ese país, sino que ha analizado qué otros riesgos hay y tiene esos otros riesgos controlados y les hace saber que si ellos pues pudieran entrar en el conflicto o hacer algún tipo de retaliación, pues ellos también van a tener consecuencias. Entonces, yo no veo, digamos que por ahora, tras lo de Venezuela, veo a un Estados Unidos muy fuerte, a un presidente Trump que ha logrado que los enemigos de Estados Unidos tengan miedo. Entonces, no diría que no son un riesgo, pero diría que por lo menos
por ahora están apaciguados dentro de sus propios conflictos y en sus propios lugares. Y de Estados Unidos fuerte voy a hablar contigo, Alfonso. Las acciones sobre Venezuela, las amenazas sobre Cuba y sobre otros países de la región son la consolidación de todo lo que vimos en campaña, en política exterior de Trump en Estados Unidos. Es lo que se ve a pesar de que, por un lado, por el lado de los demócratas, existan críticas. El presidente creo que fue claro, o sea, el presidente no es un neoconservador, él no cree entrar en distintas partes del mundo para construir países y tampoco es aislacionista, claramente. Yo creo que él piensa en cómo adelantar los intereses de los Estados Unidos, reconociendo que somos una superpotencia, que tenemos un aparato militar fenomenal. Entonces yo creo que va a utilizar esa ventaja para adelantar los intereses de Estados Unidos. Yo creo que vivimos en un mundo diferente donde no podemos dejar que países utilicen el derecho internacional y el discurso de soberanía para actuar con impunidad, promover el terrorismo, promover el crimen en una región o el narcotráfico. O sea, que ya sea Venezuela, ya sea Irán, si ellos no pueden esconderse detrás del derecho internacional cuando ellos mismos activamente lo violan y promueven actividad criminal que nos afecta a nosotros directamente, incluso en nuestro país. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene que reaccionar y en el caso de Irán ya veremos qué será. Hay rumores de que pudiera ser un ataque muy puntual para tratar de asesinar al ayatollah. Este domingo, ayer, reaccionó el presidente de Irán diciendo que si hacen eso, que eso sería una declaración de guerra. Bueno, fenomenal, pero ¿qué capacidad tiene Irán para reaccionar, verdad? Yo creo que lo importante aquí es mantener al pueblo motivado, porque si esto continúa, es realmente, sí, en parte es por Donald Trump, porque está incentivando, exhortando al pueblo iraní a continuar la batalla por la libertad, pero hay que reconocer la valentía, el coraje de los iraníes, que día tras día salen a las calles en números muy grandes, a pesar de la represión brutal del régimen. Hay que decir que están dando literalmente su vida por su libertad y por eso es que continúa esto y por eso yo creo que hay una posibilidad real de que colapse el régimen. Veremos qué sucede. Alfonso, Vanessa, Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Y nosotros ya hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos, queremos invitarles a descargar nuestra app en Fire TV, Roku y Apple TV. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, dele like, comente su opinión, es lo más importante para nosotros. Allí nos encuentra como @VozMedia. Yo soy Verónica Silveri, hasta la próxima.